tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestras nociones de estabilidad estructural. Y empezamos con la ecuación diferencial plano. X' igual a X, que vamos a denotar 1. ¿Ok? 1. Y supongamos que A no tiene BP, o sea, valores propios con parte real 0. ¿Sí? Una observación aquí es que vamos a utilizar en breve, ¿sí? El hecho de que A no tiene valores propios con parte real 0 la hace una matriz invertible. O sea, existe su inversa, tal que A por la inversa de A es la identidad y la inversa de A por A es también la identidad. ¿Ok? Queremos demostrar que veamos que 1, o sea, este sistema lineal plano, por cierto estamos en el plano, ¿sí? Sistema lineal plano, X' igual a AX, X en R2, por lo tanto A es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Ok, veamos que 1 es estructuralmente estable. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir este concepto? Podemos empezar con una perturbación pequeña, ¿sí? En términos de intuición, quiere decir que permanece invariante en algún sentido su comportamiento bajo perturbaciones pequeñas. Entonces empezamos con una perturbación pequeña del sistema 1. Sea de la forma AX más epsilon f de x, ¿sí? Donde f tiene soporte compacto. ¿Sí? ¿Quién me puede decir cuál es el soporte de una función? El soporte de una función es un conjunto, ¿sí? El sub con doble P de F son los elementos donde f de x es distinto de 0. ¿Ok? En este caso estamos en R2. Porque, una observación, ¿sí? Una observación. A, al ser una matriz de 2 por 2, y X un elemento de 2 por 2, entonces A evaluada en X está en R2, ¿sí? Entonces F tiene que ser una función que va de R2 en R2. ¿Ok? Entonces, esto está bien, pero podemos ser un poco más específicos si ponemos que el soporte de F consta de los elementos del plano donde
f de x es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, lo que estamos solicitando aquí es que este conjunto sea un conjunto compacto. Obviamente, es un subconjunto de R2. ¿Ok? Como A es invertible, ¿sí? Lo mencioné hace rato, porque en las pocas condiciones que hemos pedido hasta este momento, llevamos pocas líneas escritas, aquí ya está escondido que A es invertible. A es invertible, o de donde concluimos que A es invertible es la ausencia de valores propios 0. Entonces, como A es invertible, podemos hacer uso del teorema de la función implícita. Por el teorema de la función implícita. Teorema de la función implícita. Lo escribo a modo de recordatorio, ¿sí? Dice el teorema de la función implícita, sea f una función que va de Rn más, o sea, el espacio de dimensión n más, en Rm, una función continuamente diferenciable continuamente diferenciable supongamos que para algún x0 en Rn que para algún x0 en Rn y y0, ¿en dónde vive y0? En Rm. Se tiene dos incisos, ¿sí? El primer inciso es que f en x0 que vive en Rn y y0 que vive en Rm, f evaluado en x0, y0 se anule. Y la otra es que f derivada con respecto de y y evaluada en x0, y0 tiene inversa. ¿Sí? Esas son las condiciones que nos pide el teorema de la función implícita para garantizar la existencia de una función continuamente diferenciable. Entonces, existe una función continuamente diferenciable f que va de Rn en Rm definida en una vecindad U de X, en una vecindad U de X0, tal que suceden dos cosas. F, esta F minúscula, evaluada en X0,
va a dar ahí 0 y la f mayúscula original evaluada en x y en f de x es igual a 0 y esto ocurre para todo elemento de la vecindad U. Entonces, ese es el teorema de la función implícita. Estamos familiarizados con él. Y lo pongo aquí a guisa de recordatorio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si hacemos f de x epsilon, es que aquí va a parecer que estamos utilizando la notación de ella. Vamos a hacer g de x, epsilon igual a ax más epsilon f de x, ¿sí? Es igual a 0. ¿Esta ecuación qué es? Esta es la ecuación que define los equilibrios. Ecuación para equilibrios, para puntos de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Fue algo que no mencioné. ¿Quién es el único punto crítico, punto de equilibrio del campo vectorial AX? Es el origen. Esto es 0 si solo si A es 0. ¿Sí? No confundir esta F con la perturbación de acá. Esto es 0. AX es igual a 0 si solo si. Si solo si X es 0. ¿Sí? El origen, estamos en el plano. El origen es el punto crítico, el punto de equilibrio. ¿Sí? La linealización alrededor de ese punto de equilibrio es A. ¿Ok? Suponemos que A no tiene valores propios con parte real 0. ¿Esto qué quiere decir? Que X igual a 0 como punto de equilibrio es un punto hiperbólico. ¿Sí? Recuerden que habíamos definido un punto hiperbólico como un punto de equilibrio cuya linealización alrededor de ese punto de equilibrio no tenía valores propios 0. No, y es más, que la parte real de los valores propios fuera distinta de 0. ¿Sí? Porque puede tener valores propios imaginarios puros, son distintos de 0, pero el punto crítico no es hiperbólico en ese caso. Entonces, aquí en particular es punto hiperbólico. Punto hiperbólico es todavía más general, ¿no? Porque punto hiperbólico no admite tampoco valores propios imaginarios puros. La condición que estamos pidiendo aquí es todavía más fuerte, porque no es la misma, es la misma. Supongamos que A no tiene valores propios con parte real 0. Esa es la definición del punto hiperbólico. Pensé que estábamos pidiendo valores propios distintos de 0. En particular tiene valores propios distintos de 0, ¿no? Eso es algo que quería mostrar.
Entonces es punto hiperbólico por no tener valores propios con parte real igual a 0. Muy bien. Entonces ya lo perturbamos. Ya lo perturbé. Ok. Como es invertible, ahí es donde estamos utilizando que en particular no tiene valores propios subnulos. ¿Sí? Entonces, por el teorema de la función implícita aplicado a la ecuación de puntos de equilibrio. ¿Cómo encontramos puntos de equilibrio? En donde se anula el campo vectorial. Nuestro campo vectorial original fue perturbado por algo de la forma epsilon f de x. Ajá. Entonces, acá continúo, y ahorita borro todo. Continúo aquí. Por el teorema de la función implícita aplicado a eso, continúa teniendo una solución única. Una solución única. ¿Sí? Esa solución única es de la forma x barra igual a 0 más algo del orden epsilon cerca de x igual a 0 del origen del único punto crítico del sistema 1 para epsilon 0 epsilon. ¿Sí? Epsilon menos menos quiere decir epsilon suficientemente pequeña. Déjenme, voy borrando el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el sistema original 1 romano tiene un único punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio está en el origen. ¿Sí? Y es el punto de equilibrio para ese sistema. Si nosotros perturbamos el sistema con algo del orden epsilon, la pregunta es, ¿qué es lo que nos dice esto aplicando el teorema de la función implícita? ¿Sí? Que el punto de equilibrio, o sea, esto va a tener puntos de equilibrio, que es donde esto se anula, esto que estamos llamando g de epsilon, se anula. ¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio para distintos valores de epsilon pues va a estar cerca del 0 más algo de orden epsilon. ¿Sí? Ok. ¿Esto por qué fue? Porque observemos que g de 0,0 es 0. ¿Por qué? Porque si epsilon es 0, tenemos el sistema original y el sistema original se anula en 0. Y también g con respecto de x, ¿quién es? Evaluada en 0, 0. G con respecto de x es nada más la matriz A. Entonces esto es A. Y el teorema de la función implícita pedía que esto, o pide que esto, tiene inversa. Lo cual se satisface. ¿Ok? Bien. Y ese lugar en donde, de hecho pudimos haber llamado esta F mayúscula, pero bueno,
para seguir con la notación del teorema de la función implícita. Pero decidimos llamar G de x barra epsilon, coma epsilon es 0. X barra epsilon, ¿quiénes son los nuevos puntos críticos? X barra epsilon. ¿Sí? Los nuevos puntos críticos ya no necesariamente están en el origen. ¿Ok? Ahora bien, como la matriz del sistema entonces este nuevo sistema, que es este de aquí, ¿cómo se ve la matriz del sistema linealizado? Vamos a llamarlo epsi prima de a epsi más epsilon y la matriz jacobiana de f evaluado en x barra. X barra son los nuevos puntos de equilibrio, ¿sí? Y multiplicando a epsilon. Esto lo podemos expresar de la forma a más epsilon, matriz jacobiana, evaluada en el punto de equilibrio. Súper importante eso, ¿sí? Esta matriz tiene valores propios que dependen de forma continua o de manera continua de epsilon ningún valor propio puede cruzar el eje imaginario mientras epsilon permanezca pequeño. Leyendo. ¿Qué es lo que sucede? Los valores propios de la matriz A no tienen parte real cero. ¿Sí? Esto es IR, ¿sí? El eje imaginario. ¿En dónde viven los números complejos con parte real cero? Aquí, en el eje imaginario. ¿Sí? Entonces, pues pueden estar los dos valores propios de A. Los dos en este cuadrante, con parte real negativa, con parte real positiva, ¿no? O pueden ser reales, o puede ser uno de un signo y el otro de otro, ¿no? Porque aquí no estamos descartando puntosilla, ¿no? Que es un valor propio positivo y el otro negativo, los dos reales, ¿no? Bien. Entonces, nos está pidiendo la hipótesis que ninguno de los valores propios viviera en el eje real. Por cierto que hay un resultado que conocemos de ecuaciones diferenciales 2, ¿sí? No recuerdo que fuera muy difícil de probar, que si uno de los valores propios sale un valor propio complejo, entonces su conjugado también está. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestra matriz en particular tiene un valor propio imaginario puro, entonces
su complejo conjugado, es el otro valor propio, porque estamos en R2, matrices de 2 por 2, tiene a lo más dos valores propios distintos. Dada esta dependencia de los valores propios que dependen de forma continua de epsilon, ¿sí? Esa es una observación no trivial, ¿sí? Que va a venir en la tarea. Ajá. Demostrar que una matriz que incorpora un parámetro, los valores propios de una matriz que incorpora un parámetro dependen de forma continua en ese parámetro. Aquí, ¿quién es la matriz? La matriz es A tilde, A más epsilon y la jacobiana de X evaluada en esto. Al evaluar esta jacobiana ya en un punto concreto, un punto en el plano concreto X, eso es una matriz ya de 2 por 2, entonces los valores propios de esta matriz completa, esta señora es A tilde, los valores propios de esta matriz dependen de forma continua en epsilon. ¿Sí? Aparecerá en la tarea. Muy buen ejercicio. Vientos. Entonces, ningún valor propio puede cruzar el eje imaginario. Otra cosa. O sea que los dos valores propios se van a quedar, por ejemplo, si tenemos un punto silla y estos son los valores propios, ajá, lo que nos está diciendo esta afirmación es que ninguno de ellos se va a alejar tanto como para llegar al eje imaginario. ¿Sí? Ningún valor propio puede cruzar el eje imaginario, mientras epsilon permanezca pequeño, evidentemente. ¿Sí? Ahora, aquí les voy a hacer un comercial de la teoría de Andronov-Hopf, de la que no estamos nada lejos de llegar. ¿Sí? En la teoría de Andronov-Hopf sucede precisamente lo contrario de esto. En la teoría de Andronov-Hopf, para empezar, las matrices tienen un parámetro incorporado. ¿Sí? Incorporan un parámetro. Puede ser un parámetro que vive en R2, R3, un parámetro bidimensional, que en realidad son como que dos parámetros, pero los podemos juntar como un elemento en R2. Pero quedémonos con parámetro real. ¿Sí? Entonces, en este caso, el polinomio característico de A, que es el determinante de A mu menos lambda veces la identidad, ¿sí? Este polinomio característico ahora va a depender de mu. ¿Sí? Y al hacer variar ese mu, va a cambiar la estructura topológica de las soluciones alrededor de un punto de equilibrio. ¿Ok? Va a cambiar la estructura topológica. Aquí estamos viendo, en esto que estamos probando, que no hemos acabado, por cierto, nos falta un poco, estabilidad estructural. Lo que estamos queriendo tratar de probar es que el flujo linealizado alrededor de un punto crítico hiperbólico, o sea que la linealización en torno a él tiene valores propios con parte real distinta de cero, en particular con valores propios distintos de cero, ya había hecho esa observación, es estructuralmente estable. Ajá. Leyendo entre líneas,
no nos van a interesar tanto los puntos de equilibrio hiperbólicos, porque lo que queremos ver es precisamente cuando ocurre un cambio estructural. Entonces, lo que nos va a interesar es la aparición de precisamente valores propios imaginarios puros, al ir variando el parámetro μ. Entonces a eso vamos, ¿sí? A eso vamos. Pero ahorita con lo que estoy tratando de descartar es, deja de buscar cambios estructurales en puntos de equilibrio hiperbólicos, porque no ocurren, son estables. Los puntos de equilibrio hiperbólicos son estructuralmente estables. Los perturbas, obviamente la perturbación tiene que ser con ciertas características, epsilon suficientemente pequeña, F de soporte compacto, ¿sí? Pero aún así es un grupo bastante considerable de perturbaciones. Un punto de equilibrio hiperbólico va a soportar, va a aguantar la perturbación, y lo que resulte va a seguir siendo topológicamente equivalente al original. Entonces, bueno, continuamos, va a ser una clase breve el día de hoy, pero continúo aquí. Vamos a tener que terminar esto en el siguiente video, pero veamos hasta dónde llegamos. El sistema perturbado tiene un único punto fijo. ¿Esto quién nos lo garantizó? Nos lo garantizó el teorema de la función implícita. Un único punto fijo con espacios propios y variedades invariantes, o sea, variedad estable e inestable, y variedades invariantes de las mismas dimensiones que el sistema original. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si el sistema original tiene un punto silla, el sistema original es x' igual a x. Y supongamos que x igual a 0, que es el único punto de equilibrio, es un punto silla. Es un punto silla, ¿sí?